Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestras estrellas turcas favoritas. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de sonrisas y por supuesto, de mucha anticipación, porque hoy tenemos un chismecito jugoso, un bombazo que seguramente los dejará boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la inigualable Demet Özdemir. Y es que, damas y caballeros, Demet ha soltado una confesión increíble sobre el amor durante su reciente viaje a la India. Sí, lo escucharon bien, India. Parece que la magia de Bollywood y los encantos de la cultura india han inspirado a Demet a abrir su corazón y compartir algunas reflexiones profundas sobre lo que realmente significa el amor para ella. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra lágrima. Porque vamos a explorar esta confesión al detalle, analizando cada palabra, cada gesto y cada posible significado oculto. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Demet? ¿Cómo se sintió al compartir estas palabras? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su vida personal y profesional? Todo esto y mucho más lo descubriremos juntos en los próximos minutos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles, a todos ustedes que aún no se han suscrito, que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y el chisme más fresco del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, como muchos saben, es una figura pública que ha sabido mantener su vida personal relativamente privada. Si bien hemos seguido de cerca sus relaciones pasadas, incluyendo su matrimonio y posterior divorcio, Demet siempre ha sido cautelosa al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias amorosas. Por eso esta confesión desde la India es aún más significativa y reveladora. No es una simple declaración, sino un acto de valentía que nos permite ver más allá de la imagen pública, hacia la Demet real, la que reflexiona, aprende y comparte sus experiencias con sinceridad. Su viaje a la India, como muchos saben, fue parte de una colaboración con una marca de belleza. Pero más allá de los compromisos laborales, Demet aprovechó para sumergirse en la cultura local, explorar los vibrantes paisajes y, aparentemente, reflexionar sobre su propia vida. Y fue precisamente en este contexto, rodeada de la espiritualidad y el misticismo de la India, que Demet se sintió inspirada a compartir sus pensamientos sobre el amor. No se limitó a cumplir con un contrato publicitario, se permitió ser transformada por el entorno, absorbiendo la esencia de una cultura milenaria y aplicándola a su propia experiencia vital. Según reportes de varios medios turcos y algunas publicaciones en redes sociales, la confesión de Demet tuvo lugar durante una entrevista o un evento público en la India. Si bien no hay una grabación completa disponible, ojalá la hubiera, varios testigos han relatado lo que Demet dijo con sus propias palabras. Y lo que se ha filtrado es absolutamente fascinante. Nos encontramos ante un rompecabezas fragmentado, pero cada pieza que encaja nos revela un panorama más completo y profundo de la visión de Demet sobre el amor. Aparentemente Demet habló sobre cómo su percepción del amor ha evolucionado a lo largo del tiempo. Compartió que en el pasado quizás había buscado el amor en lugares equivocados, esperando que otra persona la completara o la hiciera feliz. Sin embargo, su experiencia en la India la había llevado a una nueva comprensión: el amor verdadero comienza con el amor propio. Esta revelación no es menor. Es un reconocimiento de que la felicidad y la plenitud no pueden depender de otra persona, sino que deben cultivarse internamente. Es una lección que muchos de nosotros aprendemos a lo largo de la vida, a menudo a través de experiencias dolorosas. Imaginen la profundidad de estas palabras. Demet, una mujer que ha estado bajo el escrutinio público durante años, reconociendo que ha luchado con las mismas inseguridades y expectativas que muchas de nosotras. Ella, que aparentemente lo tiene todo, admitiendo que el amor verdadero no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva dentro de uno mismo. Nos muestra que incluso las estrellas, a pesar de su fama y éxito, son humanas y enfrentan las mismas batallas internas que todos nosotros. Su vulnerabilidad la hace aún más cercana y admirable. Pero la confesión de Demet no se detuvo ahí. Continuó hablando sobre la importancia de la aceptación, tanto de uno mismo como de los demás. Expresó que el amor verdadero no es condicional, no se basa en la perfección o en el cumplimiento de ciertas expectativas.
Es un amor que abraza las imperfecciones, que celebra la individualidad. De ahí que permite el crecimiento personal. Esta visión del amor es liberadora. Nos invita a dejar de lado las expectativas irreales y a aceptar a las personas tal como son, con sus virtudes y defectos. Es un amor que promueve la autenticidad y el respeto mutuo. También hizo hincapié en la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Dijo que el amor verdadero solo puede florecer cuando somos honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja, cuando nos permitimos ser vulnerables y mostrar nuestra verdadera esencia. La honestidad es el cimiento de cualquier relación sólida. Sin ella, la confianza se erosiona y el amor se marchita. Demet nos recuerda que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Esta última parte es particularmente interesante, especialmente considerando su divorcio. ¿Estará Demet sugiriendo que la falta de honestidad o autenticidad contribuyó al fin de su matrimonio? Es imposible saberlo con certeza, pero estas palabras sin duda invitan a la reflexión. Es natural especular sobre las razones detrás de su divorcio, pero lo importante es que Demet ha utilizado esta experiencia como una oportunidad para crecer y aprender, compartiendo sus reflexiones con el mundo. Su sinceridad es un regalo para sus fans y para cualquiera que esté lidiando con el dolor de una ruptura. Además, Demet habló sobre la importancia del perdón. Afirmó que el amor verdadero implica la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Reconoció que todos cometemos errores y que aferrarse al resentimiento solo envenena el corazón y obstaculiza la posibilidad de encontrar la felicidad. El perdón es un acto de liberación. Nos libera del peso del pasado y nos permite avanzar hacia un futuro más brillante. Demet nos recuerda que el resentimiento es un veneno que nos consume por dentro, impidiéndonos amar y ser amados plenamente. ¡Qué lecciones tan valiosas! Demet, con su sabiduría recién adquirida, nos está regalando una masterclass sobre el amor verdadero. Nos está recordando que el amor no es un cuento de hadas, sino un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Un camino que requiere trabajo, dedicación y sobre todo, una gran dosis de amor propio. No es un destino al que llegamos, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Demet eligió compartir esta confesión en la India? ¿Qué tiene este país que la inspiró a abrir su corazón de esta manera? Quizás la respuesta reside en la confluencia de factores que hicieron de su viaje una experiencia trascendental. Es posible que la respuesta se encuentre en la profunda espiritualidad que impregna la cultura india. La India es un lugar donde se honra la introspección, donde se valora la conexión con uno mismo y con lo trascendente. Tal vez Demet encontró en este ambiente el espacio seguro y el estímulo necesarios para explorar sus propios sentimientos y compartir sus reflexiones con el mundo. El ambiente propicio para la reflexión y la introspección puede haber sido el catalizador que necesitaba para verbalizar sus pensamientos y sentimientos más profundos. También es posible que la belleza y la diversidad de la India hayan despertado en Demet un nuevo sentido de asombro y gratitud. La India es un país de contrastes donde la pobreza y la opulencia coexisten, donde la tradición y la modernidad se entrelazan. Quizás esta experiencia la ayudó a relativizar sus propios problemas y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. La inmensidad de la India, su riqueza cultural y su complejidad social, puede haber puesto en perspectiva sus propias preocupaciones y le ha permitido valorar la simplicidad y la belleza de la vida. Además, es probable que el encuentro con personas de diferentes culturas y creencias haya ampliado su perspectiva sobre el amor y las relaciones. La India es un crisol de culturas donde conviven diferentes religiones, idiomas y tradiciones. Esta diversidad puede haberle mostrado diferentes formas de amar y relacionarse, enriqueciendo su propia comprensión del amor. Independientemente de las razones específicas, lo cierto es que la confesión de Demet en la India ha resonado profundamente en sus fans y en el público en general. Sus palabras han sido compartidas y comentadas en las redes sociales, generando un debate sobre el amor, la autenticidad y la importancia del amor propio. Ha desatado una ola de conversaciones sobre temas que son relevantes para todos nosotros, independientemente de nuestra edad, género o origen. Muchos fans han elogiado la valentía de Demet por ser tan honesta y vulnerable. Han expresado su admiración por su capacidad de aprender de sus errores y de crecer como persona. Otros han compartido sus propias experiencias amorosas, encontrando consuelo y esperanza en las palabras de Demet. Se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que buscan el amor verdadero y Luke.
Han con sus propias inseguridades y expectativas. Sin duda, esta confesión ha reforzado aún más la imagen de Demet como una mujer fuerte, inteligente y con un gran corazón. Una mujer que inspira a sus fans a ser mejores, a amarse a sí mismos y a buscar relaciones auténticas y significativas. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes que buscan su propio camino en la vida y luchan por encontrar el amor verdadero. En resumen, la confesión de Demet Özdemir en la India sobre el amor es un testimonio poderoso de su crecimiento personal y su sabiduría. Nos recuerda que el amor verdadero comienza con el amor propio, que la aceptación, la honestidad y el perdón son ingredientes esenciales para una relación saludable y que el amor no es un destino, sino un viaje. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas y a buscar relaciones que sean auténticas, significativas y enriquecedoras. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. La verdad es que me siento muy inspirada por la honestidad y la vulnerabilidad de Demet. Creo que todos podemos aprender algo de su experiencia y aplicar sus lecciones a nuestras propias vidas. Su historia nos muestra que es posible superar los obstáculos y encontrar la felicidad, siempre y cuando estemos dispuestos a trabajar en nosotros mismos y a amar con sinceridad. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan sobre estos temas. Así que, por favor, déjenme un comentario abajo y cuéntenme, ¿qué les pareció la confesión de Demet? ¿Están de acuerdo con sus reflexiones sobre el amor? ¿Qué significa el amor verdadero para ustedes? Me encantaría saber sus opiniones. Sus comentarios son una fuente de inspiración para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y valioso para ustedes. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas y chismes jugosos preparados para ustedes. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Recuerden que el amor está en el aire, pero también está dentro de cada uno de nosotros. A amarse mucho.